nuestra Madre, la Santísima Virgen María. ¿Qué le parece? Pero mire, le voy a mostrar a ustedes lo más grandioso que Dios nos deja en la Biblia sobre ella. Y nos dice que ella es nuestra Madre. Bárbaro. Ya los evangélicos que me están escuchando a través de las redes sociales se están rasgando las vestiduras. Pero yo quiero mostrarles a ustedes por qué en la Iglesia Católica se nos enseña que la Santísima Virgen María es nuestra Madre. Traje Biblia, vamos a trabajar con las dos Biblias, déjenme la otra ahí mientras tanto, allá está la otra evangélica. Vamos a trabajar con ella, ¿por qué? Porque como los hermanos separados me siguen a través de las redes sociales, no me quieren, pero me siguen, entonces yo tengo que predicarles con la Biblia de ellos. Solo por eso, ¿no? Ustedes no la agarren para ustedes leer, para eso tienen la católica. Pero solo por eso, ¿no? Entonces les voy a mostrar por qué nosotros nos enseñamos que la Virgen María es nuestra Madre. ¿Preparados? Bueno, el que lo encuentre primero lo lee. San Juan capítulo 19, versículo 25, Jesucristo está en la cruz muriendo y como todo moribundo condenado a muerte, tiene derecho por la ley de dejar su testamento. Lo que él tiene, ¿a quién se lo deja? Antes de morir. ¿Ustedes han escuchado hablar del testamento? Hay muchas personas que hacen su testamento. Todavía. No sé si ustedes han encontrado alguna persona. A nosotros los curas nos obligan a hacer el testamento y dejárselo al obispo para que... A veces no lo hacemos, pero nos obliga. El testamento. Pues Jesucristo antes de morir dejó su testamento. Y está escrito y por eso lo vamos a leer. Lo único que tenía, lo único que le quedaba, de acuerdo a que murió incluso desnudo, no tenía ropa, le quitaron la ropa. Lo único que le quedaba era su madre. Y nos la dejó a nosotros. ¿Por qué decimos que nos la dejó a nosotros si nosotros no estábamos? Porque había un grupo que nos representaba a nosotros que se llaman los apóstoles. Ahora bien, los apóstoles tuvieron miedo y se fueron. Y quedó uno, a ver, ¿cómo se llamaba el que quedó? Juan, al pie de la cruz. Y cuando Jesús va a morir, sabe que va a morir, le dice a la Virgen María: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Es verdad que ustedes y yo no estábamos. Ni tampoco Pedro, porque había salido corriendo, ni Santiago. Bueno, había salido corriendo. Pero había uno que nos representaba y Jesús se lo dejó como madre. Y dice en la Biblia que desde ese momento se la llevó a su casa. El hermano separado, guiado por Satanás porque no hay otra, dice: aquí no nos está dejando a María por madre. Aquí está diciendo que Juan era otro hijo de María. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y engañan a la gente que no conoce la Biblia. Hoy yo les voy a mostrar a ustedes que es imposible, sumamente imposible, de que fuera hijo de la Santísima Virgen María. Juan no era hijo de la Santísima Virgen María. Y cuando yo le compruebe a ustedes que Juan no era hijo de la Santísima Virgen María y le compruebe que hay otra mujer que es madre de Juan,
entonces ustedes van a comprender con toda claridad que las mentiras de los protestantes son inspiración diabólica. Y si hay algún hermano separado que me está escuchando a través de las redes sociales, no se moleste, sino que agarre su Biblia y citas que yo voy a dar, la va a buscar. Y cuando las busque, si no está en la Biblia, no me crea. Pero si está en la Biblia, jaque mate. Lo escrito, escrito está. Y a lo escrito me remito. ¿Me capta la idea? Listo. Vamos a escuchar primero la voz femenina. ¿Capítulo? Ah, ¿no la tiene lista? Sí, 19:25 de Juan. De Juan, desde el 19 hasta el 25. Volvió a haber disensión entre los judíos. No. Juan 19:25. Por eso los soldados hicieron esto. Uy, Juan 19:25. San Juan 19:25. o yo estoy perdido o ustedes están perdidos. 19:25, capítulo 19:25. Estaban junto a la... Gracias a Dios no estoy perdido yo. Y eso que no soy de aquí. Y estos que son de aquí están más perdidos que yo. ¿Qué tal que no supiera lo que estoy diciendo, no? Me cae la muela. El uno y el otro. Se ponen de acuerdo. A ver, escuche. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. Su madre. ¿Se refiere a la madre de quién? De Jesús. Ahí no hay lío, ahí no hay discusión, ahí no hay pelea. Y la hermana de su madre, Ahí había una familiar de la Virgen María. María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, Subrayen que no por casualidad, sino para aclarar y no dar motivos de dudas, sino para que estemos bien claros, dice, y junto a ella, al discípulo a quien él amaba. a quien él amaba. Que quede claro, aquí nos dice que Juan era hermano carnal de Jesús, hijo de la Virgen María. Aquí a propósito hace la aclaratoria para que quede bien claro que no es hijo de la Virgen María, es discípulo amado de Jesús. Siga usted. A quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre. No dijo a la madre de los dos, sino a la madre del uno, de Jesús. Mujer, he ahí tu hijo. La lógica de los protestantes es tan mala. ¿Cómo se le ocurre que si fuera hijo de la Virgen María, Jesús tenía que decirle, mujer, ahí tienes a tu hijo? Pregunto, ¿sería que la mamá no sabía que ese era hijo de ella si lo parió? A lo mejor si estuviera hablando del papá, sí, porque los hijos de mi hija, mis nietos serán o son. Pero los hijos de mis hijos ni se supo. Habrá una persona que sepa a más claridad o más confianza que un niño es hijo de su madre que su propia madre que lo vio nacer. Nadie. Cuando Jesús le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, no estaba diciendo que la Virgen María había perdido la memoria,
Y ahora Jesús le estaba recordando, ahí está su hijo. Eso es invento de Satanás para engañar a los tontos. Pero cuando Jesús le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, y se refería no al hijo de la Virgen María, porque ella no sabía que era hijo. Para la muestra un botón. Si ella supiera que era hijo, Jesús no tendría que dejárselo como hijo. Jesús no le hubiese dicho, mujer, ahí tienes a tu hijo, porque ella ya sabe que es su hijo y ahí está. Pero si era discípulo y la misión era dejarle una madre a sus discípulos y que la madre aceptara a sus discípulos como hijos, entonces sí hay lógica. Mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Quién? Mi discípulo, que va a representar a todos los discípulos míos a lo largo de la historia. Ahí sí tiene lógica. Y luego dice al discípulo. Después dijo al discípulo. No solamente había perdido la cabeza la madre, sino el hijo también. Porque el hijo no se había enterado de que esa era su madre. Que alguien me lo explique. Y está bien de que diga que el hijo no se ha enterado que esa es su madre. Pero no me venga con tontería a decir que la madre no sabía que ese era su hijo. Entonces dice otra vez. Después dijo al discípulo. No dice a su hermano, al otro hijo de María, no. Dice, después dijo, subrayen la palabra discípulo, porque no por casualidad San Juan dice que era discípulo, sino para evitar confusiones. Y para que quede claro que todos los discípulos de Jesús representados en Juan tienen una madre que Jesús dejó. La toman o la dejan. Pero Juan hizo lo que hace al católico, la tomo. El protestante, y por eso se llama protestante, protesto, no quiero a esa mujer como madre, no la recibo en mi casa. ¿Por qué tanto odio hacia la Virgen María? Por ser la madre del Señor, porque te trajo al Salvador del mundo, por eso la odia. Solo el diablo odia a la Virgen María porque trajo al Salvador del mundo cuando él quería que el mundo se condenara para llevárselo a todos al infierno. Odia a la Virgen María porque trajo al Salvador. Entonces, ¿para quién trabajan los evangélicos? No lo digan. Dijo al discípulo, repita. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. He ahí a tu madre. Si el moribundo está dejando su testamento, lo único que le queda es su madre, entonces le dice, he ahí a tu madre. Vean cómo el discípulo no pone problema. Vean cómo el discípulo acepta sin problemas y la recibe. Y la recibe, esa es la enseñanza, lo que tenemos que hacer nosotros. Y la recibe en su casa. Pongan atención. Y desde aquella hora. ¿Qué significa desde aquella hora? Que antes no. Que hasta ahora se enteró que la Virgen María es nuestra madre. Los protestantes todavía no se han enterado. Los católicos ya nos enteramos desde aquella hora. Y desde esa hora, el discípulo la recibió en su casa. Por tercera vez dice el discípulo. La recibió en su casa para enseñar que los discípulos de Jesús deben recibir a su madre en su casa. Y por eso la Santa Madre Iglesia Católica te dice y me dice a mí,
debemos recibir a la Virgen María en nuestra casa como nuestra madre, porque esa fue la última voluntad del moribundo Jesús nuestro Señor. Y no podemos nosotros destruir esa voluntad, olvidar esa voluntad. Lo dijo, lo que me pidió a lo último antes de morir es que le recibiera a su madre en su casa, y yo no le puedo fallar. ¿Me captan? Ahora pregunto, ¿ese Juan quién era? Ahí dice, claro, que era un discípulo. ¿Y cuántos eran los discípulos del Señor? 12. Y Juan era uno de esos 12. ¿Estamos claros? Bueno, estamos claros. ¿Cómo se llamaba ese discípulo? Juan. Ahora yo le voy a mostrar a ustedes que Juan tenía su propia mamá que lo parió. Y no me venga a decir que ese era otro Juan, porque le voy a mostrar que era el Juan, discípulo de Jesús, que formaba el grupo de los 12. Para que el protestante no me diga, es que ese era otro Juan, porque estaba Juan Bautista, estaba Juan Evangelista, estaba Juan el carnicero, Juan el panadero, Juan el... Yo le voy a mostrar que era Juan el discípulo. Esos de los 12, uno se llamaba Juan. Y ojo, y le voy a mostrar dónde la mamá, la que lo parió, a Juan, uno de los 12, el que estaba al pie de la cruz. ¿Lo quieren ver? ¿Quieren ver la mamá de ese hombre? Para que ustedes descubran la mentira descarada de los protestantes. Pues ahí le va. Dice San Mateo capítulo 20, versículo 20 de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Usted 20:24, usted 20:20, usted 20:20 y usted 20:24. Escuchen. Al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían: No, Señor. Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre. Eso sí. Entonces se le acercó, ¿qué? Aquí está la mamá. Esta sí es la mamá. Entonces se le acercó la madre. Allá va, usted búsqueme Marcos 3:13. El 14, bueno, sí, desde el 13 en adelante, desde el 13. Ya. Para mirar la cosa, A ver. ¿Otra vez? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Marcos 3:13. Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus... La madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Y ustedes ya saben lo que le dijo, Señor, que uno se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda. ¿Se acuerdan? Pero aquí dice la madre de los hijos de... Pero no sabemos quiénes son los hijos de Zebedeo. Lo que sí sabemos es que aquí está su madre, la que los parió. Y eran los hijos, no era uno, sino eran varios. Vamos a ver quiénes eran los hijos de Zebedeo. Marcos 3:13. Y vamos a ver si estaba en el grupo de los 12 que Jesús llamó. Vamos a ver, usted quédese ahí en el 24, usted va ahorita con el 24. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12. ¿Cuántos?
¿Se acuerda que Juan, el que estaba al pie de la cruz, era uno de los 12? El discípulo que más quería, ¿se acuerda? Bueno. Estableció 12. Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Muy bien. ¿Quiénes eran esos 12? Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Aquí viene el que a mí me interesa. Repítame, ¿cómo es? ¿La madre de quién? De Zebedeo. No. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Muy bien. Entonces estaba Pedro, repita Pedro. Simón. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacob, hijo de Zebedeo. No, leamos bien, otra vez. A Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob. Se acercó La madre de los hijos de Zebedeo. ¿Cómo se llamaban los hijos de Zebedeo? Y a Juan, hermano de Jacob. Jacobo y Juan. ¿Eran los hijos de quién? Y aquí está su madre pidiendo el puesto, uno para Jacobo a su derecha y otro para Juan a la izquierda. Y esos hijos de Zebedeo eran del grupo de los 12. Estamos hablando del mismo discípulo que estaba al pie de la cruz. ¿Y cómo sabemos que ese Juan, que con Jacobo y su mamá querían los primeros puestos, eran los mismos de los 12 y no eran otros? Versículo 24. Al oír esto, los 10 se indignaron contra... Los que... No, usted corre mucho, dele más espacio. Otra vez. Al oír esto, los 10... ¿Cuántos eran? 12. Si sacamos los 2 hijos de Zebedeo, ¿cuántos quedan? 10. Entonces, otra vez. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los 2 hermanos. ¿Cómo se llamaban los 2 hermanos? Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Pero ya sabemos que su madre fue la que se presentó y le dijo a Jesús, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y entonces, ¿cómo se explica que Jesús le dice a la Virgen María, ahí tienes a tu hijo? Y luego dice al discípulo, con razón dice al discípulo, porque si no la mamá, la esposa de don Zebedeo, se pone brava. Le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. ¿Se dan cuenta que no era hijo de la Virgen María? Era hijo de la esposa de don Zebedeo. Por cierto, aquella que le pidió que sus 2 hijos se sentaran, uno a la derecha y otro a la... ¿Captaron la idea o no la captaron? Entonces la mentira satánica, diabólica de los protestantes, que cuando Jesús le dijo a Juan, ahí tienes a tu madre, es que ese era otro hijo de la Virgen María, porque tuvo muchos hijos. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Pero bueno, viene el otro problema. Y el otro problema es porque ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica que la Biblia dice, llegaron su madre y sus hermanos? A ver, ¿y por qué la Biblia los llama hermanos? Si son hermanos, por lógica y razonable, tienen que ser hijos de María, la mamá de Jesús. O si no, que alguien me explique, y con la Biblia, ¿por qué son hijos
¿por qué dice que son hermanos de Jesús? ¿Y cómo usted se atreve a decir que no son hijos de María si de lógica son hijos de María? Yo le voy a mostrar que precisamente no son hijos de la Virgen María. Marcos 3:31, Marcos 3:31, dice, llegó su madre y sus hermanos. ¿Sí? A ver, ¿cómo dice? Entonces llegaron su... Usted, mamita, búsqueme Hebreos capítulo 2, versículo 11. Escuchen esta. Marcos 3:31. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. Entonces, ¿por qué los llama hermanos? Llegaron su madre y sus hermanos y le dijeron, Y quedándose afuera, mandaron a llamarle. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿y qué respondió Jesús? Ahí aclara un poquito. Versículo 34. ¿Qué aclara? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo, Que eran muchos. a su alrededor, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Aquí está la razón teológica por qué Jesús los llama hermanos. Porque todo el que cumpla la voluntad de Dios es su hermano, su hermana y su madre. Pero ¿por qué lo llama hermanos si no son hermanos? ¿Que no son hermanos? Hebreos capítulo 2, versículo 11 dice, ¿por qué si son hermanos? Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados. ¿Quién es el que nos santifica? Jesús. ¿Y quiénes son los santificados? ¿Quiénes? Nosotros. ¿O todavía no creen ustedes que Jesús nos ha salvado y nos ha santificado? ¿Quién es el que nos santifica? Jesús. ¿Y quiénes somos los santificados? Bueno, otra vez, niña. Porque el que santifica y los que son santificados. Él y nosotros. De uno son todos. De uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El santificado, el que santifica y los santificados, todos son de uno, de Dios Padre. Y por eso Él no se avergüenza. Llamarlos. No, diga, ¿cómo es? No se avergüenza de llamarlos hermanos. No se avergüenza de llamarnos. Entonces, ¿por qué nos llama hermanos? Porque todos tenemos un mismo Padre. Y Él, está escrito en Juan 20:17, al igual que nos dejó su madre como madre de nosotros, nos dejó su Padre como Padre de nosotros, para que teológicamente entendiéramos por qué somos hijos de Dios y por qué somos hermanos de Jesús. Somos hermanos porque Él nos dejó su papá por papá nuestro y su mamá
por mamá nuestra. Si Él nos hizo ese regalo y nos adoptó como hermanos, entonces el papá de Él pasa a ser nuestro papá. Y la mamá de Él pasa a ser nuestra. En el capítulo 19 que acabamos de leer, versículo 25, nos dejó su mamá como nuestra mamá. Y en el capítulo 20, un capítulo más arriba, Juan 19, su mamá. Juan 20, su papá. Juan 20, 17. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos. No se avergüenza de llamarlos, porque tanto el santificador como los santificados son de uno solo. Pero vete donde mis hermanos, mire cómo nos deja su papá por papá de nosotros. Pongan cuidado. Y diles: subo a mi Padre. El papá de Él, que nos los deja como papá nuestro. Pongan cuidado. Subo a mi Padre, papá de Él, y a vuestro Padre. que Él a su vez nos lo deja a nosotros como nuestro Padre. Entonces, si somos hermanos de Jesús por Padre y por Madre, por punta y punta. Los evangélicos se sienten orgullosos diciendo que no son hijos de María. Pues si no son hijos de María, por ende, no son hermanos de Jesús. Y nosotros nos sentimos orgullosos porque decimos que sí somos hijos de María. Por tanto, hermanos de Jesús. Pero la María no los parió, eso es verdad, pero nos adoptó. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Entonces, Dios nos adopta como hijos. Nosotros no somos hijos de Dios. El único hijo de Dios es Jesús. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Porque Él nos adoptó en el Hijo como hijo suyo. Y el Hijo nos dejó a su Padre como nuestro Padre. Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. ¿Van captando la idea? Y por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y para que ustedes vean la terquedad de los protestantes y el engaño, y para que se den cuenta que es verdad lo que estoy diciendo, entonces en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, van a descubrir que cuando se dice que son hermanos, no quiere decir que son hijos de la Virgen María, porque aquí vamos a encontrar que Jesucristo tuvo más de 500 hermanos. Y el que me venga a decir que una mujer es capaz de parir más de 500 hijos, se la fumó verde. ¡Está loco! ¡Está loco! Escuche cómo dice 1 Corintios 15, 5. 5. Que se apareció a Cefas y después a los 12. Voy a prender la lupa para que se den cuenta que no puede ser hijo de la Virgen María carnales, porque son 500. Ponga cuidado. Luego se apareció a más de 500 hermanos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es lo que ustedes no entienden? Por eso la Biblia no se puede interpretar locamente como a mí me dé la gana, como hacen los protestantes. Porque comienzan a decir barbaridades. Barbaridades. Nosotros tenemos que aprender a dejarnos guiar por la palabra de Dios y
por la iglesia que Cristo fundó, que nos enseña la verdad. Jesús se le apareció a más de 500 hermanos juntos. Díganme que eran hijos de la Virgen María, díganme. Pero saben, hermanos queridos, ¿saben una cosa? Que para decirle jaque mate a los protestantes, ningún protestante, y he retado y llevo 25 años retando a los protestantes, que me muestre donde diga María tuvo más hijos. Y todavía no he encontrado uno. Pensé que iban a venir hoy los protestantes a mostrarme, porque yo todavía no lo he encontrado. Yo no lo he encontrado. Y si hay alguno aquí, que me dé la cita, porque yo todavía no lo he encontrado, y le paso el micrófono, y entonces el mundo entero descubrirá que yo soy un mentiroso, que la Iglesia Católica, como enseñan los protestantes, eso es una falsa, y que ellos tienen la verdad. Pues que la saquen, que la saquen. Nosotros no nos vamos a poner bravos que nos digan la verdad, pero que nos digan la verdad, no lo que a ellos les venga en la cabeza, no lo que el diablo les inspire, que nos diga con Biblia, así como lo estoy haciendo yo. Y le voy a mostrar que es imposible que la Virgen María haya tenido más hijos con San José, porque la Biblia dice que la Virgen María tuvo un hijo, y dice que José tuvo un hijo. Y usted y yo sabemos que no era hijo legítimo, sino hijo adoptivo. Lo sabemos, ¿verdad? Porque fue por obra y gracia del Espíritu. Pero para los judíos, José no tuvo más hijos con la Virgen María. Ellos no creían que Jesús había nacido del Espíritu Santo. Entonces yo decía que Jesús era hijo de José. Habían tenido relaciones y llegó Jesús. Listo. Pero ellos que vivían con él, que lo conocían, dice que José tuvo un solo hijo. Estaban engañados porque tampoco era hijo de José, era hijo adoptivo. Pero dice, usted mira Juan capítulo 6, versículo 40 en adelante, José, y usted busca Lucas capítulo 1, versículo 31, la Virgen María. La Biblia va a decir que José tuvo un solo hijo. Y la Biblia va a decir que la Virgen María tuvo un solo hijo. Que los protestantes me tapen la boca donde me muestre que la Biblia dice que José tuvo más hijos con la Virgen María. Que me tapen la boca donde muestre que la Virgen María tuvo más hijos. Ya le expliqué que Jesús tuvo más hermanos y que no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque su padre nos lo dejó como padre y su madre nos la dejó como madre. Entonces nosotros somos hermanos de Jesús e hijos adoptivos de Dios e hijos adoptivos de la Virgen María. Ya se lo expliqué, pero ahora les voy a mostrar con la lupa que José tuvo un solo hijo. Escúchenlo. Juan 6, 40 en adelante. El 42 creo que es, con exactitud. ¿Qué dice 42? Sí, el 42. Escuchen. Aquí. Y decía, escúchenlo. ¿no es este Juan el hijo de José? No le entendí o me leyó mal. Y decía, ¿no es este Jesús el... Así sí. ¿Que yo estoy entendiendo mal o están leyendo mal? Algo pasa. Pero ahora sí entendí. Otra vez. Y decía, ¿no es este Jesús el hijo de José? Otra vez. Vean que es uno. ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿Cuántos hijos tuvo José con la Virgen María? Uno. Por eso dice, ¿no es este Jesús
el Hijo. Ajá, si José hubiese tenido más hijos con la Virgen María, ¿cómo diría? ¿No es este José uno de los hijos de María? Perdón, uno de los hijos de José. ¿No es este Jesús uno de los hijos de José? Pero aquí no da cabida a que un protestante venga a decirme, aquí en la Biblia dice que José tuvo más hijos. Tápeme la boca, búsquenme el capítulo, búsquenme el versículo y ya nos entendemos. Pero aquí está claro. Otra vez, ¿cómo dice? ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿No es este Jesús el hijo uno de José? Cuyo padre y madre nosotros conocemos. Lo conocían bien. Y si lo conocían bien, entonces no podemos dudar de que no tuvo más hijos, porque lo conocían bien. Si hubiese tenido más hijos, entonces hubiese dicho uno de los hijos de José. Ahora vemos la Virgen María. Usted búsqueme Mateo 1, 23. San Lucas capítulo 1, 31. Ya encontramos a José, un solo hijo. La Virgen María, un solo hijo. Dale. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz. Doña Lupa, ¿cuántos hijos? Un hijo. Un hijo. ¿Qué? Un hijo. La Biblia prueba que el seno de la Virgen María concebirá y dará a luz un hijo. Y así estaba profetizado, dice Isaías, que dice Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí una virgen no corra. He aquí una virgen. ¿Cómo llama la virgen? María. He aquí una virgen. Concebirá, lo dice Lucas y lo dice Mateo. Concebirá. Y dará a luz. Mire cómo se le tapa la boca a los mentirosos. Y dará a luz. Un hijo. Solo la mentira de los protestantes guiados por el diablo pueden afirmar que la Biblia dice que María parió muchos hijos. Tápenme la boca. Es que aquí no hay evangélicos, ¿por qué no vinieron? ¿Por qué no vinieron a taparme la boca? O si están aquí, que pasen y me tapen la boca. Que pasen y digan, mire, eso es mentira, aquí tenemos las pruebas. La Biblia dice que la Virgen María tuvo más hijos, que José tuvo más hijos. Tápeme la boca, no me muestre donde diga que Jesús tuvo más hermanos, porque ya le mostré que sí tuvo más hermanos. Entonces, capten ustedes que hay gente que está confundida, no por maldad, sino por desconocimiento. Porque lo sacaron de la iglesia y le enseñaron cualquier cosa. Este es el problema que tenemos. ¿Ella es evangélica? ¿Va a cambiar a leer? Dijera el padre. Gracias. El padre que da Willy Peña, somos evangélicos. ¿Somos evangélicos qué? El padre Willy Peña dice, somos evangélicos, somos ultracatólicos. Bueno. Entonces, queridos hermanos, nosotros somos evangélicos, ellos no. Ellos son evangélicos con H, con K y con Z al final.
Nosotros somos evangélicos porque creemos fielmente en el Evangelio sin distorsionarlo. Ellos no son evangélicos, ellos son evangélicos porque cambian el Evangelio y dicen mentiras. Les estoy mostrando con la Biblia. Es más, no estoy leyendo la Biblia católica, estoy leyendo la Biblia protestante. Jaque mate. Ah, entonces por algo nosotros amamos y respetamos a la Santísima Virgen María. ¿Captan? Hasta aquí. ¿Estamos claros, verdad? ¿Ya llegó algún hermano separado que quiera hacer alguna pregunta? ¿No ha llegado ninguno? ¿Alguno de ustedes quiere hacer una pregunta? Voy a darle chance que pregunten, pues. Pregunten. ¿Hay alguien que va a hacer preguntas? El que quiera. No hay preguntas tontas. Puede ser que hayan tontos que no pregunten. Venga. Aquí ya se animó uno. Venga, venga. Pero tiene que venir para acá. Entonces, si no hacen más preguntas, no importa. Entonces yo continúo con la Virgen María o con otro tema que ustedes quieran. No, con respecto a la misma Virgen María, ¿será que puede sacar los hijos de María con representación para entenderlo? A los cuatro hijos, a Santiago Mayor, Santiago Menor y a Judas. Bueno, él dice que para mostrarle los hijos de la Virgen María, bueno, con representación lo podemos hacer. Claro que sí, lo podemos hacer. Los nombres de los hijos supuestos de la Virgen María que inventan los protestantes están en San Marcos 6:3. Marcos 6:3. Entonces, bueno, vamos para acá. Entonces, pase para acá. Seis hombres, pues pasen para acá. Y lo hacemos con representación. Pasen 6. Y le mostramos. A ver, 1, 2, 3, 4, 4, faltan 2, 5, falta 1, allá viene. 6. Esos son los supuestos hijos de la Virgen María. Con nombre, porque dice, escuchen Marcos 6:3. De aquí se confunden. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? ¡Ah! El hijo, uno solo. Uno solo. Porque si tuviese más, ¿no es este el carpintero uno de los hijos de María? Pero aquí no dice uno, dice el hijo único, el hijo de María. Y hermano de Jacobo. Pero Jacobo ya sabemos quién es. Bueno, hay un Jacobo. José. Venga. Entonces, usted llama Jacobo, usted llama José. Judas. Usted se llama Judas, venga acá, pero no Judas el malo, Judas el bueno, Iscariote. No Iscariote, el otro. Y Simón. Y Simón, venga para acá. Pero recuerde que el otro, ¿cuál era? Juan, porque en la cruz le dijo, aquí no lo nombra, pero lo nombra en la cruz. Y recuerde que eran 2 Jacobos o 2 Santiagos. Aquí ya hay uno, pero falta el otro. Pero no hay ningún problema porque a Juan y a Jacobo ya le encontramos la mamá. ¿Se acuerda? Eran los hijos de... Y la mamá fue la que pidió que lo pusiera uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Entonces ustedes dos, se pueden sentar ustedes dos. Porque ya le buscamos la mamá. Ya nos ahorramos tiempo, ¿verdad?
Ahora le buscamos la mamá a otros para que ustedes se den cuenta. Vamos a ver, si usted lee, vamos a ver la parte donde dice Mateo 27, 56. Ahí aparece de nuevo una de las mamás que para confirmar lo que estamos diciendo. Mateo 27, 56. Entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José. Jacobo y José. Aquí está la mamá de Jacobo y de José, que por cierto también se llamaba María. Entonces era la Virgen María. No, Juan 19, acérquese para acá, mujer. 19, 25, dice que no era la Virgen María, que sí se llamaba María, pero que no era la Virgen María, la mamá de José y de Jacobo. Escuche. 17. 19, 25. 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre La Virgen María. y la hermana de su madre, Y la hermana de su madre. María, mujer de Cleofás. ¡Aleluya! La mamá de José y la mamá de José y de Jacobo era familiar de la Virgen María y por eso le llamaban los hermanos del Señor. Su mamá no era la Virgen María, era la esposa de don Cleofás. Usted puede sentarse. Nos faltaría Judas y José. Y José. San Marcos 3:13, San Marcos 3:13, cuando lo llama, dice, a ver, ¿quién era? No nos falta Simón y Judas. Pues José ya lo sentamos. Usted se le olvidó hasta el nombre. Usted es Judas, ¿se acuerda? ¿Y usted? Simón. ¿Cómo dice Simón? Marcos 3, el 18. ¿Qué dice el 18? Andrés y Felipe. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Ya lo sentamos. Tadeo, Simón el cananita, Simón, el cananita, no el nazareno. No era hijo de la Virgen María porque la Virgen María fue en Nazaret. Si fuera hijo de la Virgen María sería nazareno. ¿Cómo llamaban a Jesús? Jesús Nazareno, porque era de Nazaret. De Simón no sabemos cómo se llama su mamá y su papá. Pero lo único que sí sabemos es que no era de Nazaret. Simón el cananeo, el cananita. ¿Se dan cuenta? Entonces usted no es hijo de la Virgen María. Y nos queda Judas. Judas. ¿Y dónde sabemos nosotros que Judas no era hermano de Jesús, hijo de la Virgen María? Pues Judas escribió una carta, Judas 1:1. Judas 1:1. Él se va a presentar. Y si se va a presentar a la comunidad, ¿qué va a decir él? Pues yo soy nada más ni nada menos que hermano carnal de Jesús. ¿Cómo lo ven? No, él no dice eso. Judas 1:1 dice, Judas, siervo de Jesucristo, era siervo, era apóstol, era discípulo, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y hermano. Pero Jacobo ya lo sentamos, ¿se acuerda? Porque su mamá había pedido uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Judas era hermano de
Jacobo. Pero no era de ese Jacobo, pues el otro Jacobo, entonces ya lo sentamos. ¿Se acuerda que al pie de la cruz estaba otra mujer que llamaba María y era la madre de Jacobo y de José? Y entonces aquí dice Judas que él no es hijo de la Virgen María. Él no es hermano carnal de Jesús, él es hermano más bien de Santiago o Jacobo. ¿Otra vez? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. No es hermano de Jesús, siéntese. ¿Es hermano de quién? De Jacobo. Ya le buscamos a la mamá. Tan sencillo como eso. ¿No se dan cuenta que la mamá es mentira, que dicen los protestantes que es la Virgen María? Cada uno tenía su propia mamá. Es un engaño que el diablo le hace a los protestantes.